La religión, enemigo de la transformación. La religión, enemigo de la transformación. Ese es el título del mensaje de esta mañana, hablando precisamente de eso. Vamos a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. De los versículos 6 al 10, ahí vamos a estar checando la palabra de Dios y la vamos a ir leyendo por partes en lo que necesitamos estar ahí mirando, hermanos. Vean lo que dice. Vamos a los primeros dos versículos, el 6 y el 7, los leemos todos juntos. Dice, otra vez, a ver, dice, estoy. La pregunta sería, hermanos, ¿hay algún otro evangelio según lo que leímos? No hay otro evangelio. El apóstol Pablo en la versión 60 dice, si es que lo hubiere, pero no lo hay. No hay otro evangelio, amados hermanos. Y la verdad, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas noticias. Y las únicas buenas noticias que hemos recibido cada uno de nosotros son a través de su palabra, a través de la escritura, a través de la palabra de Dios, amados, que es la que nos ayuda a saber todo lo que Dios quiere y desea para cada uno de nosotros. Ese es el evangelio que nosotros tenemos. Pero aquí el apóstol Pablo, hablando con los Gálatas, la iglesia de Galacia, hermanos, tenía sus detalles, tenía sus situaciones. Entonces, precisamente aquí, el apóstol Pablo, con el antecedente que estaban teniendo, ahí había gente que estaba enseñando acerca de la ley. Y ese era el problema, como que tienes que hacer ciertas cosas, como que tienes que hacer esto o aquello para que puedas salir. Y empezaban a poner reglas. Y entonces estaban combinando cosas, hermanos. Aquí, en este caso, la iglesia de Galacia, hermanos, que ya estaba muy conocida y que el apóstol Pablo, hermanos, les había presentado el evangelio de Cristo, estaban aceptando y dando la bienvenida a falsos maestros que estaban, a judaizantes. Y esto desagradó en gran manera a quien les llevó el mensaje de salvación, en este caso al apóstol Pablo, quien fundó y estableció esa iglesia bajo el mensaje de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, de Jesucristo el crucificado, de Jesucristo el verdadero, hermanos. Y él se esforzó, hermanos, para que llegara el evangelio a ellos y para que la luz del evangelio les llegara, pero ellos estaban en una situación diferente. Entonces, si estamos pensando la religión enemigo de la transformación, la primera pregunta que surge aquí en este caso, hermanos, o aquí el primer punto que querríamos manejar es: ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Y aquí nos da el pasaje mismo, nos está hablando de lo que la gente estaba haciendo. Sí, por una parte decían que eran cristianos, sí, por una parte tenían el mensaje de la salvación, sí, por una parte, amados hermanos, estaban en lo que la palabra dice, pero por otra parte ellos estaban siguiendo hacia otro lado. Aquí, hermanos, las noticias que le llegan al apóstol Pablo no son del avance del crecimiento de la iglesia, no le llegan noticias de que iban hacia adelante, era retroceso de ellos. La iglesia estaba retrocediendo. Por esto el apóstol Pablo estaba, como voy a decirlo, espantado y hasta asombrado. ¿Cómo es posible que sabiendo y conociendo de Cristo sigan todavía haciendo cosas que no deben de hacer, cosas que no deben de hacer? Dice, estoy horrorizado. Eso es lo que dice la NTV. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién les llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Amados hermanos, ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Miren, ahorita, por ejemplo, en las redes la moda es, te llegan tus mensajes, ¿no? De que seas tu seguidor de alguien.
Ya no sé yo de los youtubers ni nada de eso, pero sé de muchos que están siguiendo a diferentes tipos de personas, que si sigues a un cocinero, que si sigues a un estilista, que si sigues a un repostero, que es bueno, la gente sigue y les dan y le van dando like a los, por ejemplo, que si sigues a alguien de carros, que es bueno, olvídese. ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es la persona que te está dando dirección? ¿Quién te está formando? Estamos hablando que la religión, amados hermanos, es enemigo de la transformación, empezando desde lo que se puede enseñar de un púlpito, hermanos, hasta lo que tú puedes y a quien tú puedes seguir en las redes y donde estés. Si tú te metes, por ejemplo, a veces yo me meto al Instagram para buscar algo, le doy buscar y te aparece de todo. Te aparece de todo. Yo en el Instagram, porque luego como se están publicando muchas cosas de la convención, de las misiones, del congreso, le doy buscar y tú ves, hermano, una infinidad. Y luego te dice seguir, y tú le das seguir o no, hermano. Y después ya alguien te está siguiendo y luego te dice seguir y entonces te está hablando de seguir. ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo en este momento, hermanos? ¿Quién le está dando dirección a tu vida? La situación que estaba pasando en ese lugar, hermanos, afectaba la salvación y por lo tanto no le estaban dando gloria a Dios. En este caso ya habían pasado el límite de su tolerancia, hermanos, de lo que tenía que acontecer. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, les reprocha y les dice, bueno, pues, ¿de qué sirve tanta enseñanza? ¿De qué sirve tanto que se les ha dado? Pero aunque les está reprochando, hermanos, él no los está rechazando, pero sí estaba asombrado. Estamos entonces pensando, ¿a quién sigues? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu dirección? ¿Hacia dónde estás caminando y quién te lleva por donde tú vas? Déjame decirte algo, el diablo está haciendo que lo siga mucha gente aún en las iglesias, amados hermanos. Aquí en este caso, amados hermanos, vea, el apóstol Pablo les había predicado, les había enseñado la palabra de Dios, les había instruido, pero entonces entre ellos estaban mezclados algunos judaizantes, entre ellos estaban algunos que estaban usando la palabra para desvirtuar la fe. Entonces los cambios, amados, vienen de adentro hacia afuera, pero nosotros no podemos transformar ni cambiar a la gente con reglas. No podemos poner reglas, amados, tenemos que enseñar palabra de Dios. Los judaizantes, en este caso los que estaban ahí, hermanos, estaban poniendo reglas como si la circuncisión tenían que hacerla, como guardar ciertos días de fiestas y así sucesivamente, y entonces la gente se estaba desvirtuando. Si podemos pensar, hablando de la religión, hermanos, enemigo de la transformación, ¿cuánta gente está siguiendo una religión? ¿Y cuántos de los que están aquí están siguiendo una religión también? Jesucristo, amados, no es religión. Jesucristo es relación. Ahora, no todo lo que yo pueda decir, amados hermanos, y eso nos debe de quedar bien claro, necesitan comprobar lo que la palabra de Dios lo dice. Porque muchas veces algunos se conforman solamente con lo que vienen y escuchan, amados hermanos, y se van con eso. Y como lo dijo el pastor, como lo predicó, quien sea yo, sea otro, como lo predicó, que dicen, bueno, pues ya lo dijo él, así debe de ser. Pero no es así, amados, siempre, porque uno tiene errores. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cuántos seguidores tienes dicen ahí en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook? ¿Cuántos contactos tienes? ¿Y a dónde te llevan esos contactos? ¿A dónde te están llevando esas gentes? ¿A dónde te están llevando con quien tú te comunicas, a quien tú sigues? Amado, si a quien tú estás siguiendo te está desviando de la palabra de Dios, déjame decirte que pronto se va a notar. Si no estás en la palabra de Dios, déjame decirte que se nota. Dijo el apóstol Pablo, estoy perplejo, estoy asombrado, estoy salido así como que me asombro de gran manera. ¿Por qué? Por tanta facilidad. ¿Con qué facilidad han dejado
Se han apartado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Con qué facilidad se están moviendo? ¿Con qué facilidad se están yendo? Amados hermanos, no podemos ser transformados con ideologías humanas. Cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de enseñanza que no vaya con la palabra de Dios, amados hermanos, no transforma nuestro corazón, no transforma nuestra vida, no transforma nuestra mente. Precisamente la religión, enemigo de la transformación. ¿Por qué? Porque la religión, amados hermanos, establece reglas, establece formas, pero no está predicando la palabra de Dios. Y hablando de la religión, amados hermanos, que son religiones sectarias, ¿qué hacen? Siguen a una persona, a un humano, no a Jesucristo. Pero como dicen que es el apóstol, entonces la gente hace lo que dijo el apóstol. Pero como dicen que es el profeta, entonces la gente hace lo que dijo el profeta. Pero como dicen que es el querubín, pues porque ya hay infinidad de formas de representación en las religiones. Y por cierto, religiones que se dicen cristianas, pero que están enfocando a los hombres, a las mujeres, hacia una persona física que es, hermanos, que no es eterna, que va en decadencia. ¿A quién sigues? Ahora, amados hermanos, tenemos que notar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. El apóstol Pablo, cuando andaba predicando, cuando predicaba la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, ¿qué les dijo? ¿Qué le estaba diciendo a los corintios? Imítenme a mí. ¿Cómo, hermanos? Imítenme a mí. ¿Cómo? Yo imito a Cristo. Ahora, ese es un desafío, ese es un reto de poderlo decir, de poderlo hablar cada uno de nosotros. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí debemos de seguir a alguien que está imitando a Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de tener personas visuales, personas de testimonio, personas, amados hermanos, que reflejan transformación. Humanamente hablando, hay gente que sigue a líderes y voy a hablar de religiones, pero no voy a hablar de cristianismo. Estoy hablando de religiones, porque también la política la gente la toma como una religión. O sea, para ellos esa es su vida, la política, y es su religión, y lo que se dice y lo que se hace, ahí va, hermanos. Para otros, amados hermanos, su religión ahora, hermanos, es su aparato. Su celular, no pueden vivir sin él. Es más, hay algunos que duermen con él, porque no duermen con él, se los duermen a través de él. Pero esa es su religión, amados. Su religión es el internet. Su religión, olvídese, podríamos ir mencionando más. Su religión, ¿cuál es tu religión, amado? ¿A quién sigues? Tu religión no te trae transformación. El único que trae transformación es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo por eso estaba asombrado, estaba horrorizado, estaba así, hermanos, como salido de sí, decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se estén apartando tan pronto de Dios? Si se les ha enseñado, si se les ha dicho, ¿por qué se están apartando de Él? Él los llamó por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Déjenme decirles una cosa, el pecado a veces la gente lo convierte en una religión también. Por eso la religión no trae transformación. Y cuando uno peca, piensa, amados hermanos, que uno va a estar bien, que uno va a estar tranquilo, que no va a pasar nada, que todo va a ser igual siempre. Pero esa es una falacia, hermanos, no es una verdad. El pecado te lleva a la derrota. El pecado te lleva a la destrucción. El pecado, hermanos, transforma, sí, pero te transforma en basura. Te transforma en desecho. Dicen en mi tierra, te transforma en piltrafa. ¿Qué es piltrafa? Todos los desechos de un animal
que no sirven para nada, echan las piltrafas de los animales ahí, lo que no sirve, lo que solo sirve para los animales, lo que ya no tiene un nutriente para nadie más, esa es una piltrafa. ¿A quién sigues? Y puede ser desde una persona, personaje, religión, carrera, trabajo o cualquier otra cosa, hermanos. Para muchos la religión, hermanos, y su Dios son ellos mismos, porque no salen de los gimnasios. ¿Y cómo se retratan? Decían en los tiempos pasados, ¿cómo se toman la fotografía? Así se ponen en el espejo y que se vean, a ver cómo se ven. Su Dios, su religión. ¿A quién sigues? Hay alguien que guarda dietas porque se quiere ver bien, seguramente. No está mal, no se me malinterprete. Si un nutriólogo te dice que debes de guardar dietas, guárdalas. Si un médico te lo dice, guárdalo, pero tampoco seas así como muy egocéntrico. Y hay alguien que decidió guardar dietas y porque un determinado de Facebook o de los que salen ahí lo dice, debes de hacer esto, esto y esto, y fíjense que fue hasta otro país para escuchar unas conferencias de él cuando ni siquiera se acerca a Dios. Pero su religión y su Dios es ese personaje para que le pueda hacerse bien, verse bien. Amados hermanos, ¿sabes qué es lo que te hace ver bien? Es Cristo Jesús, porque los cambios son de adentro hacia afuera y se refleja en tu rostro. ¿A quién sigues, hermano? Pero no solamente es a quién sigues. Vea lo que dice el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice, a ver. Dice en la versión 60, esa persona sea anatema. Eso es lo que dice. Y algunos decían que es anatema, pues sea maldito. Ahora, hermanos, los que están en lugares donde se supone que se les predica de Dios y a quien escuchan, ¿será que no han leído esto? Aquí dice claramente, si alguien, ya sea nosotros, e incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Se da cuenta a lo que se están exponiendo todos esos líderes y esas personas, amados hermanos, que están llevando una noticia incorrecta? Yo no me estoy predicando a mí mismo, yo no estoy predicando a la iglesia bautista, hermanos, yo no estoy predicando a un grupo de personas, estamos predicando a Cristo Jesús, la palabra de Dios. Yo no le digo a la gente, vente a mi religión. Llegan y te preguntan, ¿estás seguro de tu salvación? Sí. Y entonces si tú les dices, no, pues conozco de Cristo, estoy yendo a una iglesia y estoy seguro de mi salvación. Bueno, si gustas te invitamos a nuestra iglesia, mira para esto. Amados hermanos, no es el trabajo que debemos hacer nosotros. El trabajo que nosotros debemos de hacer es enseñarles la Biblia. Y si alguien te dice que está en Cristo Jesús y está de acuerdo a lo que la palabra dice, a lo que dice la Escritura, entonces esa persona debe de seguir a Cristo, pero no una religión. Nosotros no debemos convencer a gente para que sigan esta religión. Nosotros debemos de convencer a la gente que en Cristo hay salvación, amados hermanos. ¿A quién escuchas? Aquí dice si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo. Obviamente un ángel del cielo no va a bajar, amados, a dar una palabra. Ya toda la palabra fue escrita aquí. Ya toda la revelación está en este libro para saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, para que sepas qué es lo que Dios desea para ti. Tú necesitas consultar este libro, la palabra de Dios, de la cual, amados hermanos, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Además de creer en Cristo en esos tiempos,
Los cristianos de Galacia estaban escuchando, hermanos, y se tenían que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, se les obligaba a la circuncisión. Se les decía, es que si ya eres cristiano, sí, ya Cristo te salvó, pero si no estás circuncidado, es posible que no seas salvo. Necesitas ser salvo haciéndote la circuncisión. Tienes que obedecer la ley. Tienes que observar y celebrar fiestas y días sagrados. Eso es lo que estaban haciendo, hermanos. Dios, a través de Jesucristo, amados hermanos, hizo un llamado a la humanidad caída, a la humanidad en pecado, a la humanidad que no tenía amistad con Él, y, amados, a esa humanidad que le dio la espalda a Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, hermanos, consumó la obra de salvación. No es a través de una religión. Amado, la religión no trae transformación. No solamente es a quien sigues, es a quien escuchas o qué escuchas. Ahora más que nunca, antes yo me acuerdo del canal de televisión que había. ¿Se acuerdan cuál era el canal que muchos veían antes de que el internet tuviera tanto? ¿Cuál? Enlace. Este era un canal de televisión que escuchaban de cristianos, Enlace. No sé si se acuerden. Y no digo que no tenía cosas buenas, hermanos, pero también tenía muchas herejías. Ahora, muchos hermanos cristianos dicen, no voy a la iglesia, pero yo escucho la predicación de quien sea, no voy a mencionar nombres, aquí en casa. Pero no se están cerciorando, hermanos, de que realmente estén llevando la palabra de Dios. Porque déjenme decirles, aún a los que me ven a mí a través de la transmisión, los que me están viendo en Facebook, los que me están viendo en YouTube, no es lo mismo que estar aquí, amados hermanos, que está bien porque algunos están lejos, algunos están retirados y desean, hay gente que nos conoce como iglesia y desean escucharnos, como los hermanos que están en Molango en este momento escuchando el mensaje, pero ellos saben quiénes somos, nos conocen, no somos desconocidos para ellos. Y hay otras gentes que tenemos en contacto a través de la República Mexicana y en otras partes, en otros países que nos siguen también porque nos conocen, pero muchas veces de las gentes con las que te conectas, de los que escuchas y todo, ¿los conoces? Ahora, ¿siempre te dicen la verdad de la palabra de Dios? Tenemos que tener cuidado a quién escuchas, hermanos. Tienes que tener cuidado. Y como ya dije, hermanos, se hablan de apóstoles, se hablan de profetas, se hablan de querubines, hermanos, y no sé qué tanto la gente, pero aquí está diciendo, incluso un ángel del cielo, que te imagines que el ángel vino y resplandeció, porque ya ahora, si me toman una fotografía y se me ve una rueda así iluminante, van a decir que el ángel bajó sobre mí para que yo dijera, pero no se dan cuenta que me estoy quedando calvo, ¿verdad? Amados, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando, hermanos. Tenemos que tener cuidado acerca del evangelio, amados hermanos, que estamos escuchando y por quién lo estamos escuchando. El Señor llama al arrepentimiento, apartarse del pecado y volverse a Él, y poner la fe, nuestra fe, la fe tuya y la fe de todo humano en la obra, en el sacrificio de Jesucristo. Este es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo vino, murió, se sacrificó por ti y por mí para perdón de pecados, pero que no solo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Solo entonces, amados, hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, que se recibe por fe. Al añadirle cualquier regla o cualquier ley al evangelio de la gracia de Cristo, hermanos, entonces lo degradamos y entonces no hay transformación. Seguimos enseñando la palabra de Dios y seguimos exhortando para que la gente siga sabiendo lo que Dios quiere. Pero la decisión del cambio o la decisión de aceptar la palabra y dejar que el Señor te cambie es tuya, por lo que tú escuchas, pero no solamente por lo que tú escuchas, por a quien tú sigues. Nosotros te vamos a seguir enseñando la palabra de Dios,
pero las decisiones las tomas tú, si tú le das permiso a Dios de que Dios transforme tu vida, de que Dios cambie tu vida. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas, amado hermano? Necesitas de ver a quién estás escuchando. El apóstol Pablo le dijo, si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Diferente a la que nosotros les hemos predicado, diferente a lo que dice la Escritura, diferente a lo que dice la palabra de Dios, diferente a lo que está establecido aquí, diferente a lo que Dios mismo dice, hermanos. La verdad, amados hermanos, es necesaria, es importante repetirla. La verdad necesitamos de llevarla adelante. Según, amados hermanos, el internet, el Wikipedia, dice que hay 4,200 sistemas de creencias religiosas diferentes, y aparte el Evangelio. Así es que imagínense, si hay 4,200 sistemas de creencias religiosas, si aparte el Evangelio, hermanos, ¿cómo estarán las personas? ¿Cómo se estarán las gentes en este momento? Ahora, la religión, hermanos, podríamos pensar en la diferencia la diferencia entre religión y relación. La religión es creada por hombre, mientras que la relación o el evangelio es de origen divino, nace en el corazón de Dios. La diferencia entre religión y evangelio, hermanos: en la religión el hombre busca a Dios. En la religión el hombre busca a Dios y lo hace por sus propios méritos y obras. Y la mayoría de veces busca un Dios inventado y creado por él, que se le acomode a él. A diferencia, el evangelio es Dios mismo, quien se encarna en Cristo y viene a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y está hecho todo a través de la obra de Jesús. Cuando a veces te dicen que busques a Dios, no está mal, hermano, pero déjame decirte que puedes buscar a Dios porque Dios te buscó primero. Si no, no estuvieras aquí. Porque es Dios el que tomó la iniciativa, amado. Es Dios el que mandó a Jesucristo. Es Dios el que se interesó en ti. Es Dios el que se interesó en el humano. Es Dios, amados hermanos, el que tuvo ese acercamiento a cada uno de nosotros a través de la obra de Jesucristo. La religión, amados hermanos, blanquea la superficie externamente. El evangelio te vivifica y te cambia el corazón. Y es una transformación interna que se evidencia, hermano, de manera externa. Eso es lo que hace el evangelio. Y de ahí entonces tendríamos que hablar cuando Jesús se acerca a los fariseos y les dice: sepulcros blanqueados. Obvio, pienso en las personas que tienen algo de plata, algo de dinero. Y por ejemplo, si usted va al Panteón Municipal de Pachuca, usted va a encontrar muchas tumbas muy bonitas, muy bien arregladas, muy así usted las ve por fuera y dices, wow, pero ¿qué hay debajo, hermanos? O sea, se ve bonita por fuera y no sé, el ingeniero, arquitecto, quien ha sido, hizo un muy buen diseño, está muy bien arregladito, muy bien alumbradito, todo eso, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay adentro, hermanos? Hay un muerto, así de sencillo. Un muerto, y sea muy arreglada la tumba o sea una tumba común, hermanos, lo mismo, hay un muerto abajo, nada más que en una está arregladita. ¿Cuántos, amados hermanos, cuántos de los que escuchamos y de los que seguimos, amados hermanos, somos a veces como tumbas blanqueadas? Aquí por fuera aparentamos algo y por dentro, por no decir, hermanos, tan feo, pero por dentro apestamos. Porque eso es lo que mostramos. Entonces, amados hermanos, la religión blanqueada
hermanos, la religión blanquea la superficie externa. El evangelio vivifica, cambia, transforma, trae algo diferente y se ve a través de la vida, hermanos. Alguien dijo lo siguiente: los enemigos más grandes de la iglesia no son personas que contradicen la Biblia abiertamente y denuncian a Cristo, sino aquellos que aparentan hablar en su nombre para menoscabar, distorsionar y adulterar con sutileza el evangelio verdadero, a fin de reemplazarlo con un sistema de justicia por obras. Fíjese, otra vez, los enemigos más grandes de la iglesia no son personas que contradicen la Biblia abiertamente. O sea, por ejemplo, hablando de los ateos y que dicen, no, la Biblia no es, Dios no es cierto, no. Esos no, hermanos, no son los que hacen eso, hermanos. Dicen, sino aquellos que aparentan hablar en su nombre para menoscabar, distorsionar y adulterar con sutileza el evangelio verdadero, a fin de reemplazarlo con un sistema de justicia por obras. Algunos que son de más o menos de mi rodada, para no decir de mi edad, para que no se escuche tan mal, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes escucharon de una religión que se fundó en Texas y que se llamaba la Davídica, secta davídica, la iglesia davídica. Algunos de ustedes de mi rodada lo llegaron a escuchar en las noticias, todo lo que pasó ahí. ¿Quiénes se acuerdan de eso? A ver, algunos. ¿Tú no? Ok. Bueno, hermanos, ¿qué pasó ahí? Se empezó a hacer una religión, una secta basada en la Biblia, porque se enseñaba según la Biblia, se decía según la Biblia, pero quien estaba enseñando estaba distorsionando. Y conforme fue distorsionando, fue agarrando, hermanos, tantos adeptos, tantas personas que se empezaron a meter, tantas personas que se empezaron a creer. Pero aparte, hermanos, porque este hombre estaba diciendo Jesucristo ya viene, y empezó a profetizar cuando venía Jesucristo. Obvio, nada más iban a ir los tejanos y uno que otro que tuviera visa. Y yo en ese tiempo ni siquiera era candidato a visa, hermanos. Y la gente escuchaba y se decía lo que enseñaba. ¿Sabe una cosa? Como ya iba a venir Cristo, convocó a todos los adeptos, los convocó el día que iba a venir Cristo, y se mataron, hermanos, en su reunión. Ahí, no sé si fue con gas o algo así, no recuerdo exactamente la noticia. Ahí se murieron porque Cristo ya venía y se los iba a llevar a ellos. Y así como ellos, hermanos, así como ellos hay muchos. Así como ellos hay muchos. Tenemos que tener nuestro oído bien abierto. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No tienes que hacer nada. Porque Cristo ya lo hizo todo. Solo necesitas reconocer que eres pecador, confesar tus pecados, arrepentirte de ellos, pedir perdón y decirle: Jesucristo, entra a mi corazón, quiero seguirte a ti. Eso es lo que necesitas solamente, porque Jesús ya lo hizo todo, amado hermano. Pero hay religiones, hay movimientos, hay grupos que te dicen: si no haces esto, no eres salvo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Te están poniendo cosas para que hagas. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué escuchas para eso? Y así como esa davídica, hermanos, olvídese. Hace algunos años salió una película que se llama Salto de Fe. Si no la han visto, está muy confrontativa, hermanos, esa película. Salto de Fe, era en una carpa, hermanos, que andaba el predicador y las sanidades y todo ese tipo de cosas, y gente con muletas y gente con silla de ruedas. Y los sugieres, que aquí no los veo casi que se muevan, hermanos, a veces se me quedan dormidos, ¿verdad? Pero ahí los sugieres en esas reuniones, cuando llegaba una persona que la veían que no caminaba así bien, o lo veían anciano, le ponían la silla de ruedas y le decían: vengan, le vamos a ayudar para que no se canse, y lo pasaban en la silla de ruedas y lo sentaban
hasta el frente, y así sucesivamente hacían cosas. Y cuando entonces el predicador empezaba a decir que Dios iba a empezar a hacer milagros, les decía: a ver, tú que estás en la silla de ruedas, levántate. Pues la persona se levantaba, pero no era porque estaba paralítica, hermanos, es porque los sugieres le habían puesto la silla para meterlo hasta ese lugar. Y se paraba la persona y la gente empezaba a levantar las manos y decían: gloria a Dios por los milagros de Dios, amados. La gente estaba siguiendo a un hombre y escuchando lo que no era palabra de Dios. No dudo de que Dios puede levantar, hermanos, a gente paralítica. No dudo de que Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad. No dudo de que Dios puede hacer milagros, porque Dios puede, amados. Otra vez, el mayor milagro es la salvación en Cristo Jesús. Por último, ¿se acuerdan cómo fue el primer punto, hermanos? El primer punto dice, ¿se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde el primer punto que dije? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del mensaje? La religión, enemigo de la transformación. Primer punto, ¿a quién sigues? Segundo punto, ¿a quién escuchas? Y por último, hermano, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con quién quieres quedar bien? Vea lo que es el versículo 10, amados. Juntos, amados, dice: ¿con quién deseas quedar bien? No estamos en una lucha tremenda en este mundo, hermanos, y la gente lucha por quedar bien con la gente. Lucha la gente estar quedando. Muchos, amados hermanos, no hacen lo que deben de hacer de acuerdo a la palabra de Dios por quedar bien con los que están con ellos. Estaban hablando mal del apóstol Pablo. Allí estaban diciendo, hermanos, cosas que no eran reales. Los falsos maestros estaban diciendo: ¿no te acuerdas de este? Este era uno que perseguía a los cristianos. Este era uno de los peores, y mira, a poco ahora ya es cristiano, a poco ahora sí ya es transformado. Era el perseguidor número uno. ¿Cómo le puedes creer a él? Bueno, a él no le puedes creer, pero ¿a quién sí le puedes creer? A la palabra de Dios. ¿Con quién quieres quedar bien? En tu trabajo, en tu escuela, donde te desempeñas, donde vas, donde estás, donde piensas que no te ven. ¿Con quién quieres quedar bien? Quizás se podría decir, lo decían en ese tiempo los judaizantes: Dios llamó a Abraham y le dio la promesa a él y a sus hijos. Es más, Jesús solo predicaba a los judíos. ¿Y por qué el apóstol Pablo, o por qué este Pablo les quiere predicar también a los gentiles? Dense cuenta que no está haciendo bien su trabajo. ¿Con quién quieres quedar bien, hermanos? Pablo fue llamado por el mismo Jesucristo resucitado, hermanos, y como tal, él recibió la revelación, una revelación de Dios para predicar la palabra, para llevar el pacto del Señor, para llevar el mensaje del Señor. Entonces Pablo lo que estaba buscando era agradar a Dios. Lo que Pablo estaba deseando era quedar bien con Dios. Y tú necesitas, amado hermano, quedar bien con Dios, y no con las personas, sino con las gentes que te rodean. Escuchaba un testimonio de alguien, y ni me acuerdo dónde fue. Ya si fue de alguien de aquí, pues ya ni modo. De que decía de sus compañeros ahí, que les predicaba de Cristo, pero sí lo escuchaban, y después, sí, ya sé dónde lo escuché, ahora sí, ya me acordé. Que, o sea, les digo, les comparto, me escuchan, pero, y en el momento llora, pero después parece que no me escuchan. Le declara su pecado, pero de repente sí dice que sí, pero de repente me deja de hablar. Y mejor, para tener buena relación con él o con ella, no le voy a decir que está mal.
¿A quién, hermanos? ¿O con quién deseas quedar bien? El apóstol Pablo deseaba quedar bien con Dios. Amado hermano, la religión no trae transformación. Lo que trae transformación es a quién sigues. Y en este caso debes de seguir a Cristo Jesús. Lo que trae transformación es a quién escuchas. Y en este caso debes de escuchar lo que la palabra de Dios enseña. Lo que trae transformación, amados hermanos, es con quién tú quedas bien. Y si tú lo estás haciendo con Cristo Jesús, entonces eso trae transformación. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. El no hacer esto con Cristo Jesús no trae transformación, pero sí trae deformación. Nos vamos deformando. De por sí estamos deformados por el pecado, porque el pecado, hermanos, nos deforma, nos hace ver diferentes. Pero si entonces, amados hermanos, no estamos siguiendo a Jesucristo, no estamos escuchando a Jesucristo, no estamos quedando bien con Él, entonces cada vez nos estamos deformando. ¿Qué pasa con los leprosos, amados hermanos? Si no hay sanidad para el leproso, hermanos, cada vez se va deformando. Y dicen, amados hermanos, nunca me ha tocado ver a un leproso, pero dicen que se les va cayendo la carne a pedazos. Se van deformando. Pero no solo eso, no solo se les cae la carne a pedazos, dicen que apestan como no tienen idea. Hablando de los leprosos, hermanos, Jesucristo trae transformación. Entonces, la religión trae deformación. Te va haciendo diferente. Dicen, amados hermanos, que los que tienen cirrosis por cuestión del alcoholismo, también cuando los van a preparar para meterlos al ataúd, porque murieron de eso, los quieren limpiar, y los que están en las funerarias se les caen dicen que cuando los van limpiando a veces se les caen los pedazos de carne en los guantes y que apestan, que entonces se determinó por ley que mejor los echen así rápido, hermanos, antes de que otra cosa pase. ¿Se da cuenta lo que va haciendo el pecado? Eso dicen, hermanos, ¿eh? Eso me lo dijo mi hermano, para que sepan. Él trabajaba en una funeraria y él preparaba a los muertos. Y después, hermanos, dijeron que ya no. Y podríamos ir hablando de cosas, amados, de situaciones físicas. Pero ¿qué hace entonces, amado, la religión? ¿Y qué hace el pecado en tu vida? El pecado no trae transformación, el pecado trae deformación. La religión no, si la religión no trae transformación, trae deformación, porque la religión te está ubicando hacia la humanidad, no hacia la espiritualidad, amado hermano. Esa es la parte. Entonces, ¿en quién has depositado tu fe y a quién sigues? El apóstol Pablo solo buscaba agradar a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, por este mensaje es posible que, por este mensaje fue perseguido, hermanos. Y también dice que fue azotado 3 veces, porque cuando predicó la palabra de Dios, el apóstol Pablo fue azotado 3 veces. Fue, hermanos, metido a la cárcel. Fue, hermanos, llevado a Roma para ser juzgado, y por último murió decapitado por este mensaje. ¿Crees que esto que el apóstol Pablo hizo es hermanos, el currículum vitae de uno de esos oportunistas que están despellejando a los humanos ahorita? De los que dicen, ven y siémbrale aquí, siémbrale. Mira, hermanos, yo no estoy en contra de los empresarios, es bueno hacer empresas. Muy bueno, está bien si Dios te da la oportunidad de hacer empresas, pero no es el fin de una iglesia que una persona haga empresas. El fin de una iglesia es que una persona se enfoque en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, predicó la palabra, buscó agradar a Dios antes que a los hombres, y él murió decapitado.